Ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu grandeza. Tú eres maravilloso, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Mil gracias por tu presencia en este lugar, Señor, por este precioso pueblo, cada hermano, cada amigo que ha dispuesto su vida para venir al culto. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Por todo te alabamos y te bendecimos. Hemos venido con hambre y sed de ti, muy necesitados de ti, tú lo sabes. Te rogamos que nos hables a través de tu bendita palabra. Tú conoces la condición espiritual de cada vida. Padre, abre nuestros corazones. Danos a cada uno de tus hijos, a cada persona, un corazón sensible a tu voz, sensible a tu presencia. Padre, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Enséñanos a escucharla con humildad, con mansedumbre y también a ponerla por obra en nuestras vidas. Y dame la gracia, la sabiduría, la unción suficientes para cumplir con esta gran responsabilidad que tengo de enseñar a tu pueblo esta bendita palabra, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Asimismo, maravilloso Dios, hacemos uso de la autoridad que nos has entregado a través de tu bendita palabra, y en el nombre glorioso de Jesucristo, atamos, reprendemos, sometemos a los poderes antagónicos de las tinieblas que se hayan levantado o pretendan levantarse en contra de nuestras vidas. Desbaratamos toda maquinación de las tinieblas, reprendemos al diablo, reprendemos a los demonios, en el nombre de Jesucristo. Los declaramos en derrota, en vergüenza, en turbación, y les ordenamos que huyan, que huyan, que huyan, en el nombre poderoso de Jesucristo, y confesamos libertad espiritual, confesamos victoria para nuestras vidas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre preciosa de Jesucristo. Levante sus manos, amado hermano. Adore a Dios, adore al Señor por unos segundos. Él es digno de que usted y yo le alabemos. Él es digno de que usted y yo le adoremos. Aleluya. Maravilloso tu nombre. Maravilloso tu nombre. Maravilloso tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Cristo vive para siempre. Hay que resistir la prueba para recibir la corona de vida. Es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa tarde. Hay que resistir la prueba para recibir la corona
de vida. Las pruebas y las tentaciones no son algo que uno pueda escoger. Nadie puede decir, yo escojo esta prueba, yo escojo esta tentación porque yo sé que me va mejor, me va a ser más fácil resistirla. Pero si me viene aquella otra prueba, entonces yo no voy a ser capaz. Por eso ya le pedí al Señor que más bien me permita esta prueba o esta tentación. Nadie puede orar de esa manera. La Biblia no nos faculta para escoger. Hay cosas que usted y yo no podemos escoger, amados hermanos. Como no escogimos el día en que nacimos, no escogimos quién iba a ser nuestro padre, nuestra madre. Amén. Hay cosas que nosotros podemos escoger. Hay decisiones sobre las cuales usted y yo tenemos cierta autonomía, pero hay otras que no. Hay circunstancias en la vida que simplemente cada uno de nosotros debe enfrentar en el momento que lleguen y de la manera que se presenten a nuestra vida. Gloria al Señor. En el caso de las pruebas, de las tentaciones, sabemos que hacen parte de lo que es la vida. De hecho, no solamente los cristianos nos vemos tentados por el mal, todo ser humano, amén. Toda persona es tentada a hacer el mal, cristiana o no cristiana. La diferencia con el creyente es que dentro de él hay unos principios, unos valores que le conducen a mantener una lucha permanente, porque hay una convicción en nosotros con respecto a lo nocivo que es el pecado. El verdadero cristiano es consciente de que el pecado arruina la vida, arruina el hogar, arruina la salud, arruina la economía, lo arruina todo. El pecado puede aparecer o presentarse como algo muy atractivo, pero finalmente las consecuencias de él son desastrosas. Sabemos de personas que por ceder a una tentación, hermano, literalmente lo han perdido todo, todo. Aún la vida se puede llegar a perder. Amén. No se pierde únicamente el privilegio de participar de un altar. No se pierde únicamente el privilegio de participar de la Santa Cena por un tiempo. No se pierde únicamente un liderazgo. Amén. Hermano, de ahí en adelante son muchas las cosas que se pierden. Repito, la persona que infortunadamente llega a caer en la tentación del pecado, hermano, puede inclusive llegar a perder su vida, su vida. Por eso es que hay que medir las consecuencias. Sansón llegó a perder su vida. Mire, hermano, que la caída de Sansón fue gradual. Gradual. Comenzó primero perdiendo el temor de Dios, porque usted lo ve jugando con la misericordia del Señor. Y ya Sansón tenía una idea. Sansón cayó en el error de apoyarse en su propia sabiduría. Y entonces él creía que todas las veces se iba a salir con la suya. Sansón llegó a creer que era una persona muy lista, demasiado lista. Demasiado lista. Al punto de que
aquella última vez, aquella última oportunidad que tuvo de resistir la tentación, él simplemente dijo: esta vez me saldré como las otras veces. Es cuando la persona, hermano, cuando el creyente cae en esa triste condición de ya no depender de la gracia de Dios, ya no apoyarse en la misericordia del Señor, sino en su propia confianza. No, hermano, yo sé cómo manejo esto. No es la primera vez que lo he manejado. Entonces, Sansón comete ese grave error. Lo primero que pierde es la presencia de Dios. Mire, hermano, que la caída es gradual, es paulatina. Lo primero que Sansón perdió fue la presencia de Dios, porque dice el texto: pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Se va Dios de la vida, se va Dios del corazón de esa persona. Amén. Lo segundo que pierde Sansón es la libertad. Los filisteos lo tomaron cautivo, lo tomaron preso. Cuando un creyente, hermano, comete el error de abrirle las puertas de su corazón al pecado, pierde la libertad para orar. Ya él no vuelve a ser el mismo. Ya él no vuelve a ser, hermano, la misma persona que oraba con libertad, que adoraba a Dios. Pierde la libertad. A Sansón lo tomaron cautivo. Luego a Sansón le arrancaron los ojos, hermano. Mire, perdió los ojos. Y por último perdió la vida. Usted se pone, hermano, y lo analiza con honestidad. Pregunto, ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena? No, hermano, no valió la pena. No valió la pena porque era, hermano, mire, Sansón perdió un gran ministerio que el Señor le había dado. Sansón tenía poder de Dios. En Sansón estaba la presencia del Señor. Todo lo perdió, hermano, por no resistir la prueba, la tentación. Él no quiso resistir. Porque es que, hermano, a nadie le pueden obligar a resistir una prueba, una tentación. Eso, hermano, note que es algo personal. Usted tiene que luchar contra sus propias luchas internas. Usted tiene que luchar contra sus propias debilidades. Usted tiene que luchar, hermano, los ataques que Satanás lanza contra su vida. ¿Son a usted? Amén. Nadie le puede decir, hermano, hagamos una cosa, para que esta semana usted descanse de esos ataques del diablo, pásemelos para acá. Yo le ayudo esta semana con ellos. No. Es un asunto suyo. Suyo. Recuerde, amado hermano, esto es algo personal. Personal. Cada quien tiene sus luchas. Cada quien atraviesa por sus desiertos. Amén. Cada quien tiene sus propias debilidades. Y contra eso tenemos que luchar. Amén. Si queremos mantenernos asidos de la gracia y de la misericordia del Señor. Amén. Es verdad, lo hemos experimentado. La mayoría de nosotros sabe lo benéfico que es contar con la gracia de Dios, contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es una bendición, hermano. Eso no tiene comparación. Pero eso tiene un precio. Porque hay un enemigo de nuestras almas que anda merodeando, tratando de evitar que el buen cristiano se mantenga fiel al Señor. Y por eso cada creyente tiene sus luchas. A usted lo ataca el diablo de una manera, a este hermano lo ataca el enemigo de otra manera, a aquella hermana la ataca el enemigo de una u otra manera, hermano.
Nadie puede decir, salvo que no se haya convertido siquiera. Eso lo puede decir alguien que no haya nacido de nuevo, pero un verdadero cristiano no puede decir, hermano, yo le doy gloria al Señor, a mí nunca me ataca el diablo. Si alguno de ustedes lo puede decir, yo le doy un consejo, acepte a Cristo en esta noche, hermano. Sí, porque algo anda mal, no se ha convertido todavía. Es que al diablo no le, hermano, a los de afuera los tiene agarrados, son de él. Por eso usted nunca ve a un inconverso diciendo, hermano, me está atacando el diablo. No, él no tiene problema. Es que bíblicamente hablando, la gente que está sin Cristo le pertenece a Satanás. Le sirven a él y no se dan cuenta. Practicando el pecado, mire amigo que está en este lugar y que me escucha a través de la internet, toda persona que practica el pecado de una u otra manera, le está sirviendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Practicar el pecado no es otra cosa que hacer la voluntad del diablo. Y por eso la gente, hermano, lo hace de la manera más natural. Y se mofan y se jactan de lo que hacen. Estuvimos en X lugar, hicimos esto, hicimos aquello, ignorando que lo que realmente están haciendo es sirviéndole a Satanás, ignorando que el precio que tienen que pagar por ese pecado es demasiado alto. A mí me llama tanto la atención, hermano, el fenómeno que estamos viendo últimamente, por ejemplo, con los crímenes pasionales. Hermanos, se ha disparado el índice de crímenes pasionales. Mujeres jóvenes que están siendo asesinadas. Modelos que están siendo asesinadas. Ellas llegaron a pensar, hermanos, su belleza, su cuerpo, sus caderas, sus atributos que hacían derretir a tantos, eso les hizo creer que ellas eran, hermano, intocables, que nadie se atrevería a hacerle daño. Y es más, hay mujeres que se jactan de andar con hombres casados. Y llega a utilizarla a Satanás de tal manera, hermanos, que se consiguen el nombre de la esposa de su amante y la llaman y la desafían. Aquí estoy con su esposo, él conmigo si se siente feliz. ¿Cuántas mujeres y por supuesto hombres también están perdiendo la vida? No perdieron la billetera, no perdieron su documento de identidad, no perdieron una tarjeta de crédito, perdieron la vida. La vida. Permítame redundar en esto, entre comillas, disfrutando la vida, perdieron la vida. Suena paradójico, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que dicen? Estamos disfrutando la vida. Eso no es disfrutar la vida. Que disfrutar la vida me implique a mí llegar a perder mi propia vida. Eso no es disfrutar la vida, eso es desperdiciar la vida. Amén. Y lo más triste que usted y yo entendemos a la luz de la palabra de Dios, que toda persona que al morir, hermano, estaba practicando pecados, como por ejemplo, hermano, adulterio, fornicación, homosexualismo, borrachera, drogadicción, etcétera. Esa persona se pierde, su alma se va al infierno. Hay un lugar, amigo, que me escucha, que se llama el infierno. El infierno es real. El purgatorio es una mentira. El purgatorio es una burda mentira que a la gente le vendieron. Y que si usted se muere así haya sido un adúltero, un ladrón, un criminal,
lo que sea, que la gente reza por usted y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Lo engañaron, le mintieron. La Biblia dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces, amigo que me escucha? Usted que viene practicando algún pecado, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede escapar de la condenación del infierno. Porque si usted muriera hoy, que puede morir hoy, puede morir mañana, puede morir esta semana, puede morir en lo que falta de este mes. Y si muriera en pecado, su alma se iría al infierno. Eso no suena muy amable. Amén. Tal vez yo no me gané muchos amigos por esto, por hablar así, pero le estoy diciendo la verdad. Le estoy enseñando la verdad. Amén. Y esta verdad lo puede conducir a usted a la reflexión. Si usted continúa con esa vida desordenada que viene manejando y muere en esa condición, usted se va al infierno. Así se lo decimos, sin anestesia, sin eufemismos, sin figuritas de plastilina. Se va al infierno. La pregunta es: ¿cuántos se quieren ir al infierno? ¿Por qué tanto silencio? ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie. Amén. Pues si usted no se quiere ir al infierno, a nombre de Cristo, dejen el niño tranquilo, déjenlo, no se preocupen por él, déjenlo. No se dejen distraer. Si una persona no se quiere ir al infierno, hay una salida, hay una vía de escape, hay una salida de emergencia, se llama Jesucristo. Amén. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Eso fue lo que un día sucedió con mi vida. A la edad de 23 años yo entendí que vivía en pecado, que estaba practicando el pecado, que si me moría en pecado yo me iba al infierno. Yo lo entendí a través de la palabra. Yo tomé la decisión: yo voy a entregar mi vida a Cristo. Recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Desde ese día hasta el día de hoy he luchado, amado hermano. No ha sido fácil. Es que desde el momento en que me convertí a Cristo, hermano, comencé a experimentar esa oposición de las tinieblas. Pero también hemos experimentado algo: la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sí ha habido luchas, sí han habido pruebas, sí han habido ataques del diablo, pero ahí ha estado la gracia del Señor con nosotros. Ahí ha estado la misericordia de Dios guardándonos, sosteniéndonos, hermano. Todo creyente que en su corazón quiera agradar a Dios, quiera hacer su voluntad, el Señor no lo deja solo, el Señor no lo abandona. Pero no nos ha dicho: tranquilo, que a usted no le van a venir pruebas. Tranquilo, que usted no va a ser atacado por el enemigo. No. Lo que nos dice la palabra es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa eso? Dios no nos permite a usted y a mí ninguna tentación, ninguna prueba que usted y yo no seamos capaces de soportar. Se lo ilustro de esta manera: si usted no es capaz de cargar más de 20 kilos, Dios no le va a poner 30 kilos encima. Amén. Pero Dios sí le va a permitir 20. Y esos 20 de pronto le hagan doblar las rodillas y hasta temblar, pero usted los soporta. Yo no voy a decir: pongámosle 50, que caiga aplastado ahí. No. Todo
todo lo que a usted y a mí nos venga, la Biblia dice, usted y yo lo podemos soportar. Y juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida para que podamos resistir. No estamos solos, hermano. Esa es la bendición. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Que Cristo nos invita a seguirle, pero no nos deja solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con su vida, el Señor está con mi vida. Hasta aquí Dios, en su misericordia, nos ha ayudado. Pero amados hermanos, es necesario aprender a soportar la prueba, la tentación. Bienaventurado el varón y por ende, bienaventurada la mujer que soporta la tentación. Amén. ¿Qué soporta? Ojo con este detalle. No dice bienaventurado el varón que busca la tentación y la soporta, no. No dice bienaventurado el varón que juega con la tentación. No, bienaventurado el varón que soporta. Soporta. Resiste. Aguanta. Amén. Permanece fiel en medio de la tentación, en medio de la prueba. Se mantiene. Todos de una u otra manera, hermano, en algún momento somos probados, somos tentados. Dios permite la tentación. Hermano, Dios no tienta a nadie, eso lo dice también Santiago, pero Él permite que seamos tentados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué dice la palabra? Vino a Él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, que el Señor lo reprende. La Biblia no dice su padre lo tentó, no, vino a Él el tentador. Dios le hubiera podido decir al diablo, a mí, con mi hijo no se vaya a meter, a mi hijo no lo vaya a tentar. No, Dios permitió que viniera el tentador. Amén. Pero Cristo soportó, Cristo resistió, Cristo confrontó a Satanás. Y si el Señor Jesucristo venció al diablo, usted y yo también podemos vencerlo, hermano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo lo venció, usted y yo lo podemos vencer. Al nombre de Cristo. Entonces, mire, hermano, Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios da o ha prometido a los que le aman. Es tan importante el asunto ante los ojos de Dios, que Él considera como bienaventurado a todo aquel que resiste una tentación, que soporta, que se mantiene fiel. Ahora, hermanos, seamos honestos. Nadie, en el caso nuestro como creyentes, nadie es capaz de soportar una tentación o una prueba si no está, hermano, dependiendo del Señor. Por eso es que infortunadamente algunos caen de la gracia del Señor, porque dejaron de depender de Dios. ¿Sabe usted cuánto tiempo Sansón fue juez en Israel? 20 años. 20 años. Quiere decir que Sansón, hermano, dependió de la gracia y de la misericordia de Dios por muchos años. Eso no fue que Sansón apareció en escena y al mismo que apareció Dalila y lo tumbó, no. Durante muchos años Sansón dependió de la misericordia de Dios. Sansón oraba, Sansón buscaba la presencia del Señor. ¿Qué le pasó? Que en un momento cometió el gran error de empezar no a depender de Dios, sino de su propia prudencia. En ese error ha caído mucho creyente, amado hermano. Esto ya lo manejo yo. ¿Qué me va a decir usted a mí, hermano?
Yo llevo 25 años, yo llevo 30 años, yo llevo 15 años. Algunos dicen, yo estoy curtido. Pues mándese a descurtir. Amén. No, el verdadero cristiano no tiene por qué andar curtido. Si está curtido, anda mal. Porque para eso usted y yo tenemos la sangre de Cristo, para que nos limpie continuamente del pecado. Si está curtido es porque está llevado el diablo. Amén. Sí. Porque el buen cristiano continuamente está yendo a la presencia del Señor y le está diciendo, Dios mío, perdóname. Seguramente hoy te he fallado, seguramente he pecado contra ti de esta o de aquella manera. Perdóname y por favor límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. No se deja curtir. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia. Y viene una tentación por acá, viene un ataque por allá, viene una prueba por acá, pero como el buen creyente sabe ir a la presencia de Dios, sabe entrar en el secreto de Dios, hermano. Lo importante que es, amado hermano, que usted y yo aprendamos, hermano, continuamente a venir a la presencia del Señor, a postrarnos delante de Él, hermano, a rendir ante Él nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, hermano, nuestros deseos, nuestros anhelos, pero también los defectos y debilidades que aún hayan en nosotros. Señor, aquí está mi vida, la rindo a tus pies. Tú la conoces, Señor. Sabes que tengo defectos. Sabes que hay debilidades en mi vida. Sabes que he cometido errores, Señor. Pero también sabes que hay anhelos en mi corazón. Hay buenos anhelos. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Por eso, Señor, rindo mi vida a tus pies, Señor. Continúa perfeccionando tu obra en mi vida. Ayúdame a serte fiel. Padre, fortaléceme. Como era el salmista, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Hermano, ¿sabe que eso funciona? ¿A usted no le ha funcionado? A mí me ha funcionado. Eso funciona. Usted ir a la presencia del Señor, humillarse delante de Él, reconocer cuál es su condición espiritual y pedirle que le dé fuerzas, que le dé poder, que le dé gracia, que le ayude a mantenerse fiel. Hermano, eso funciona. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. El problema, repito, es cuando una persona ya deja de depender del Señor y ya confía en sus propias fuerzas. Ya se cree, hermano, hay creyentes que llegan a cometer el gran error de creerse invencibles. Algunos necios han llegado a decir, hermano, a mí no me mueve nada, pues está muerto entonces. Al único que no lo mueve nada es a un cadáver. Dígale a un cadáver lo que quiera, muestre lo que quiera, no le mueve nada. Si usted como evangélico llega a expresar, a mí no me mueve nada, yo le tengo una mala noticia, usted está muerto, se murió, perdió la vida de Dios, perdió la sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad espiritual, hermano, que cuando usted y yo hacemos o decimos algo indebido, nos hace sentir mal delante del Señor. Eso se llama sensibilidad espiritual. Si usted hace cosas y ya no se le da nada, usted se murió. Se murió. Perdió el temor de Dios. Perdió la sensibilidad espiritual. Por eso es que ya hace cosas y no se le da nada. Por eso es que usted ve creyentes que con el paso del tiempo dicen, hermano, eso no es nada. ¿Y por qué antes sí? Sí era algo. Porque antes, ante ciertas cosas, algunos creyentes se escandalizaban. ¡Uy, que el Señor reprenda al diablo! Y ahora dice que eso ya no es nada. Ya no es nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo que antes rechazaba? ¿Por qué lo que antes repudiaba ahora viene a decir que no es nada? ¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó? Se desconectó del Señor. Perdió el temor de Dios. Mire, hermano, le voy a decir esto. Nadie rechaza una tentación porque le da pereza caer en ella. Ah, hermano, por ahí sí, una tentación, pero me dio pereza. Tremenda tentación, hermano, pero no tenía tiempo. Hermano, el que está llevado al diablo saca el tiempo porque lo saca. Solo, hermano, se rechaza una tentación cuando la persona conserva el temor de Dios en su vida. Porque de lo contrario, su naturaleza pecaminosa lo que le dice es aprovechemos. ¿Y no ve cuál es la filosofía del mundo? Hermano, yo no dejo pasar oportunidad. Oportunidad que me den, bienvenida. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios sabe que esas aparentes oportunidades no son otra cosa que ofertas de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo se resiste la tentación? Con el temor de Dios. Proverbios dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Solo con el temor de Jehová, no hay otra cosa, hermano. Ni modo de decir, hermano, cargue una botellita con agua bendita. Yo sí cargo por ahí una botellita con agua, pero me la tomo. Amén. Esa sirve para calmar la sed, para nada más. No sirve para resistir tentaciones. Nosotros no andamos con amuletos, hermano, que cargue esto, que cargue aquello, que amárrese una cabulla del tobillo. No, aquí no funciona nada de eso, hermano. Es el temor de Jehová. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quiere serle fiel a Dios en todo este año 2019? Alimente el temor de Dios en su corazón, hermano. Cultive el temor de Dios. Continuamente pídale a Dios en oración: Señor, aumenta el temor tuyo en mi corazón. Coloca más y más de tu santo temor en mi corazón, Señor. Va a venir la tentación, pero el temor de Dios, hermano, es como una especie de agente repelente. Cuando una persona tiene que ir a ciertas zonas, sobre todo tropicales, que hay demasiados mosquitos, hermano, la persona tiene la opción de utilizar repelentes. Ese repelente tiene un producto que hace que el mosquito se acerque, y el solo olor de ese repelente, de ese químico, hace que el mosquito se aleje. Amén. El temor de Dios es como una especie de repelente. Llega la tentación, llega el ataque del diablo, llega el dardo de fuego, pero hermano, el temor de Dios lo aleja. Lo aleja. No, porque yo no le quiero fallar a Dios. No porque yo no quiero arruinar mi vida. No porque yo no me quiero desgraciar la vida. Al nombre de Cristo. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No hay otra manera más, hermano. El temor de Dios. Fue el temor de Dios lo que condujo a José a resistir la tentación. José fue tentado, hermano, pero él tuvo la capacidad. ¿Sabe de qué nos habla eso? Hermano, Josué era un muchacho que mantenía una permanente comunión con el Dios del cielo. Josué oraba. Es que el hecho que a mí la Biblia me diga que Jehová estaba con José es porque, hermano, implícitamente también yo tengo que asumir: José estaba con Jehová. José buscaba la presencia de Dios. José oraba al Señor. José seguramente ayunaba. José doblaba sus rodillas en la presencia del Señor. José era un muchacho temeroso de Dios.
su padre, su abuelo, le habían inculcado el temor de Dios. Le habían enseñado, mira hijo, nosotros somos un linaje especial. Nosotros somos un pueblo escogido. Le contaron la historia de cómo Dios había llamado a su abuelo, a Abraham. Porque hermano, todo lo que hoy conocemos como la palabra de Dios durante mucho tiempo se transmitió por vía de tradición oral. No había libros escritos. Pero aquellos hombres de Dios transmitían a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hermano, los principios, los valores. Yo me imagino a Jacob, yo me imagino, hermano, a estos hombres inculcándole, enseñándole, hijo, nosotros somos un pueblo escogido. ¿Ves a los cananeos? ¿Ves cómo son de desordenados? Son inmorales, son personas perversas. Nosotros no podemos ser así. Nosotros somos un pueblo especial. No, a nosotros nos llamó el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Se le apareció un día a tu abuelo Abraham y le dijo, yo soy Jehová tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Esas enseñanzas, hermanos, se quedaron en el corazón de este muchacho. Mire, hermano, el efecto que produce la palabra. Y aunque este muchacho fue arrancado del seno de su hogar, hermano, a donde él llegó, él conservó el temor de Dios. Que el hecho de que usted por allá, hermano, esté que por allá en un pueblo muy lejano donde no hay nadie que lo conozca, eso no quiere decir que usted por allá, hermano, ya va a ser, no, hermano, no. El hombre de Dios, la mujer de Dios, donde esté, se conserva, se mantiene, se guarda. No, que a mí no me conoce nadie, eso no es problema mío, es que allí también está el Señor. Allí están los ojos de Dios. No caigan en la trampa del diablo, hermano, porque en algún momento le puede decir, tranquilo, aquí no lo conoce nadie. En este pueblo no lo conoce nadie. Y yo pregunto, ¿es que en ese pueblo no está Dios? ¿A ese pueblo todavía no ha llegado Dios? ¿Allí todavía no ha llegado la mirada de Dios? El buen cristiano sabe, hermano, que donde quiera que esté, mi hermano, puede estar en el búnker más profundo que el hombre haya construido, y allí llegan los ojos de Dios. David lo llegó a experimentar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al Seol, allí estás tú. Si me fuere hasta el extremo del mundo, allí me alcanzará tu diestra. Eso es ser consciente a donde yo vaya. Mire, hermano, si usted tuviera, vamos a conjeturar un poco, si usted pudiera irse a la luna, todavía más cerca está de Dios. A donde quiera que vayamos. Por eso a donde quiera que vaya, hermano, cultive el temor de Dios. A donde quiera que llegue, hermano, haga un altar para el Señor. Haga un altar. Cuando por algún motivo tengo que viajar y estar en hoteles, hermano, que usted sabe que no son los lugares más santos del mundo, lo primero que yo hago es llegar a esa habitación, hermano, y arrodillarme y orar al Señor. Y reprender todo demonio inmundo. Yo no sé cuántas porquerías hayan practicado en esa habitación, hermano. Yo oro, yo reprendo la obra del diablo. Yo le pido al Señor que llene esa habitación con su bendita presencia, que me guarde de toda obra del diablo, hermano. Amén. Levanto un altar ahí, me pongo en comunión con el Señor, encomiendo mi vida al Señor. Eso me ha funcionado, hermano. ¿Cuántos desafortunadamente en un hotel han caído de la gracia del Señor? Hay lugares, hermanos, y yo tenemos que ser conscientes de eso. Hay lugares, hermanos, que son literalmente guaridas de demonios.
Pero el momento en que nos toca estar ahí, usted llega a otro lugar y se hospeda en un hotel. Pero usted allí también puede doblar sus rodillas. En la recepción no le prohíben a usted orar, y así me lo prohibieran. Yo oraría, es que yo pagué esa habitación, yo puedo orar allí. A donde quiera que usted vaya, usted puede levantar un altar al Señor, hermano. Usted puede invitar la presencia del Señor a que usted con su vida allí, al nombre de Cristo. Maravilloso es Dios para siempre. Porque yo no puedo ignorar las maquinaciones del diablo. Usted va a cierto lugar, hermano, y allí el enemigo ya le tiene una trampa armada. Pero usted y yo tenemos la capacidad, la autoridad de desbaratarle al diablo esas trampas. ¿Te las desbaratamos? Nosotros hemos tenido experiencias, muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Y los demonios furiosos nos han reclamado, muy furiosos, que por qué les desbaratamos sus planes. Yo alabo a Dios por eso. Que ellos mismos tengan que reconocerlo. Gloria a Dios. ¿Qué me indica eso a mí? No en vano oramos, no en vano ayunamos, no en vano reprendemos la obra de las tinieblas. Satanás vive furioso, que el Señor lo reprenda 1000 veces, hermano. En el nombre de Jesucristo, seguiremos desbaratando sus planes, seguiremos desbaratando sus maquinaciones en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros hogares, en contra de la iglesia del Señor. Nos han reclamado furiosos, hermano, que por qué le hemos desbaratado sus planes. Porque nos dio autoridad al Señor, porque nos dio poder, porque Dios nos dio autoridad sobre ellos. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Usted tiene el poder, amado hermano. Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad de desbaratarle planes al diablo. Yo lo hago, hermano. En mis oraciones yo derribo altares del diablo en los que haya sido puesto mi nombre. Porque puede pasar que algún inmundo brujo o hechicero o satanista le dé por poner mi nombre en un altar satánico, el nombre de mi esposa, el nombre de la obra del Señor. Entonces yo le derribo esos altares, reprendo conjuros. Amén. Desbarato todo plan del diablo en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia me enseña, hermano, esto es un conflicto. Hermano, mire, si usted y yo no aprendemos a ver esto así, como un conflicto espiritual, como una batalla espiritual que continuamente debemos pelear. Es que la Biblia me habla de eso. Pablo nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla. Esto es una batalla, hermano. Esto es un conflicto con las tinieblas. Y yo tengo que aprender, hermano, a pelear esa batalla. Yo tengo que aprender a derribar gigantes en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo tengo que aprender a ir a la presencia del Señor, pedirle poder, pedirle autoridad, pedirle fe, hermano, y reprender al diablo, reprender a los demonios, someter las fuerzas del infierno que se levanten contra mi vida, contra mi hogar, contra la iglesia. En el nombre de Jesús, al nombre de Cristo. Cuando yo miro esto como un paseo, hermano, Dios es muy bueno. Sí, Dios es muy bueno. El Señor a mí no me va a dejar pasar nada. Pues si usted pelea, si usted ora, pero usted comienza a meterse por otros terrenos. ¿Recuerdan aquella historia que les conté? Hay una leyenda que dice que un día el apóstol Juan
estaba muy furioso con Satanás porque Satanás le había dañado a uno de sus mejores jóvenes, de los mejores jóvenes que Juan tenía en la iglesia en Éfeso. El diablo lo dañó. Y Juan le reclamó al diablo: ¿por qué me dañaste a ese joven? Y el diablo le respondió: porque el diablo también habla. Tu joven bueno, le dijo el diablo, estaba pisando un terreno que era mío y por eso me lo llevé. Cuando el creyente, hermano, se mete por terrenos que le pertenecen al enemigo, usted puede, hermano, quedar desprovisto de la protección de Dios. Hay terrenos que no son para nosotros, hermano. Hay terrenos que usted y yo no debemos pisar porque son terrenos del enemigo. Amén. Pero el angélico, hermano, casi muy deportivo, a mí el Señor me guarda. Y hasta pecando oran, hermanos, son espirituales. ¿Sabe que escuché en estos días de alguien que cometió un pecado de inmoralidad con otra persona? 2 creyentes. Y después la persona mayor, la que indujo a la otra a cometer el pecado, la llamó y le dijo: venga, oremos y pidámosle perdón al Señor. Suena bonito, suena espiritual, pero eso es cinismo, hermano. Eso es cínico. ¿Quién dijo que esto es pecar, rezar y empatar? Venga, hermano, venga. Hermana, venga. Usted y yo ya pecamos, pidámosle perdón al Señor. Suena espiritual. La pregunta es sincera esa oración? O después continúan los mensajes de texto: me gustaría volver a verte. He estado pensando en ti. Es ahí cuando se están pisando terrenos que le pertenecen al enemigo, hermano. Entonces ya ese creyente no está peleando la batalla, no. Se rindió. Le dijo al diablo: ¿sabe qué, diablo? Me rindo. Quiero pecar. Es que, hermano, la naturaleza humana quiere pecar. Santiago nos habla aquí, hermano, que cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Mire que hay un problema, hermano. La carne, la concupiscencia. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe qué significa el término seducido en el original griego? Es un término de pesca, que quiere decir capturar con anzuelo o pescar con carnada. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, sobre todo cuando éramos muchachos, por ahí traviesos, hermano. ¿Cuántas veces fuimos a pescar? ¿Recuerdan? El anzuelito, la lombricita, cualquier carnadita por ahí, la lanzábamos y veíamos, porque eran aguas cristalinas, cuando se acercaban los peces. Algunos peces se acercaban, miraban y se iban. Y otro se acercaba y miraba y se iba. Y llegaba el pobre pescadito bobito por ahí, ¡tá! Y ahí quedó. Amén. Fue seducido. Mire que a todos, hermano, se les presentó la misma carnada, pero unos se acercaban y decían: yo no. Y otro se arrimaba y yo no. Y otro decía: estos como que son muy bobos, yo sí. ¡Ah! Y esos son los que terminan por ahí en las ollas. Amén. ¿Cuánto evangélico ha terminado por ahí en la paila del diablo, hermano? Se ha dicho, hermano, con toda razón, ser tentado no es pecado. A usted el enemigo le tira, le lanza el anzuelo con carnada. No le manda un garfio así, bien horrible. Mire, muérdalo. ¿Quién lo muerde? Lance usted un anzuelo al agua así, sin ninguna carnada. Láncelo. Puede pasarse un mes ahí
y ningún anzuelo y ningún pez se lo va a morder. Lo que hace que alguno de tantos, no todos, alguno lo muerda es la carnada. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, él lanza anzuelos con carnada. De usted depende que la carnada lo seduzca o no lo seduzca. Si usted tiene temor de Dios, si usted tiene discernimiento espiritual, usted dice no, usted rechaza eso, no, que Dios me guarde. Y va y se arrodilla y le dice: Señor, por favor, ayúdame. Tú sabes de mis luchas, tú sabes que Satanás está atacando mi vida, pero por favor guárdame, Señor, guárdame de yo ir a pecar contra ti, dame fuerzas para resistir, Señor. Y Dios nos ayuda, hermano. Pero otros dicen: hermano, eso no es nada. Uno después ora y le pide perdón a Dios. No se ponga, hermano, de necio. No caiga en esa trampa del enemigo, hermano. Mire, capturar con anzuelo o pescar con carnada, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se presentó el enemigo lanza la carnada, el anzuelo con su respectiva carnada. Pero él no nos puede obligar a usted y a mí a morder la carnada. Usted y yo podemos, si queremos, resistir la tentación, soportar. Es más, debemos huir de la tentación. Amén. La Biblia nos enseña que usted y yo debemos huir de la tentación. Hermano, no se meta al foco de la tentación, huya de la tentación, huya. Pablo le dijo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Hay cosas de las que, hermano, miren, es más sabio huir. ¿Por qué José un día llegó a ser el primer ministro de la nación más poderosa de su época? Porque un día huyó, salió corriendo de la tentación, hermano. Si José se queda ahí, José no hubiera llegado a ser el primer ministro. Algo hubiera hecho Dios. De alguna manera, como dijera Mardoqueo, Dios hubiera enviado respiro y liberación para esa gente allá en Canaán. Pero con José, Dios no lo hubiera podido hacer. Lo que marcó la diferencia fue que este joven huyó cuando vino la tentación, cuando vino el ataque del diablo, cuando vino la oferta del enemigo. Este joven salió corriendo. Le dirían cobarde, le dirían gay, lo que le hayan querido decir, pero él salió corriendo y Dios lo honró por eso, hermano. Amén. No se deje presionar, jovencito, jovencita que me escucha. No se deje presionar en el colegio, en la universidad, que le digan lo que le digan, que el Señor reprenda al diablo. Honre a Dios, Dios le honrará a usted, Dios le bendecirá a usted. No caiga en esa presión social, que es que los demás lo hacen, que usted también lo tiene que hacer. No, lo tiene que hacer. Marque la diferencia. Así le digan lo que le digan, hermano, Dios después le va a honrar. Dios hará diferencia. Dios la hizo, hermano. Mire, José y sus hermanos, 12 muchachos, y solo con uno Dios hizo la diferencia. Los otros no eran tan santos. Los otros hermanos, los otros 11 eran, hermanos, muchachos de mal proceder. Pero este muchacho siempre mantuvo, hermano, fue diferente. ¿Ha leído usted en Génesis que dice la palabra: y José, hermano, le contaba a su papá acerca de la mala fama de sus hermanos? Eran traviesos los muchachos. Pero la Biblia no dice, pero el José era solapado, porque él hacía lo mismo. No, él no hacía lo mismo. Ellos hacían cosas malas, seguramente lo invitaban, pero él decía: no,
y le iba y le informaba a su papá, mire, hicieron esto, hicieron aquello, fornicaban, robaban, cuántas cosas harían, hermano. Y José lo que hacía era que le informaba a su padre acerca de la mala fama de sus hermanos, pero él no se inmiscuía en esas cosas. Qué tremendo, hermano. Y mire cómo pasa el tiempo y Dios hace diferencia, hermano, diferencia. Pasa el tiempo y Dios honra al fiel, Dios honra al que se ha mantenido, Dios honra al que le ha honrado a él. ¿Cuántas veces hemos dicho, y hermano, ese hermano se ve que va a ser tremendo pastor, esa hermana, qué bendición, seguramente va a ser la esposa de un pastor? Eso decía Rubén, eso decía Leví, eso decía Simeón. Tal vez Rubén le decía a sus hermanos, yo voy a recibir una doble porción de la herencia. Cuando mi papá se muera, yo voy a ser el jefe de todos ustedes. Y llegó el día en que el anciano iba a morir y lo llamó a todos. Venid, hijos de Jacob, y os enseñaré lo que os ha de acontecer en lo porvenir. Y Rubén, y yo imagino a Rubén haciendo así, gloria a Dios, aleluya. Ay, llegó la hora, qué bendición. Tú eres el principio de mi vigor, de mi fortaleza. Impetuoso como las aguas, Rubén decía, gloria a Dios. Y de pronto, hermano, como el que le cae un baldado de agua helada. Tú no serás el principal. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Por cuanto te envileciste, subiste a mi estrado. Y hermano, hubo un día en que al muchacho le pareció, ya mi papá está muy viejito. Esas mujeres de mi papá quedaron enteras, hermano, mire qué bombones. Y ya mi papá ahí, ni la voltea a mirar. Sí, hablemos así un poco coloquialmente. Y dijo, pues yo sí voy a aprovechar. Y fue y se acostó con una de las mujeres de su padre. Y la Biblia dice, su padre lo llegó a saber. No le reclamó porque ya era un anciano. Y Rubén, además de ser un hombre hecho y derecho, era de mal carácter. Pero el día que llegó, hermano, el momento de repartir la bendición, hermano, es que llega el momento en que Dios reparte la bendición. Y a uno le dirá, usted se descalificó, usted también se descalificó, usted si no se descalificó, la bendición va a ser para usted. Entonces seguía Leví, seguía Simeón, y Simeón dijo, qué bendición, me tocó a mí. Y los cogió a los dos, Simón y Leví, tampoco. ¿Por qué? Porque en un acto de ira, hermano, se excedieron, cometieron una injusticia. Usted recordará, hermano, la historia de Dina, la hermana de ellos, que la muchachita no era tan espiritual, y salió por allá y como que se le mostró así al príncipe de una persona por ahí vecina. Y este hombre la tomó y la forzó y se acostó con ella. Y sus hermanos, se llenaron de ira y tramaron una venganza, engañaron a esta gente. Hermano, mataron a una cantidad de hombres, desjarretaron los caballos de ellos. Y eso también lo descalificó, hermano, también. La bendición que iba a ser para Rubén, o para Leví, o para Simeón, vino a reposar sobre la vida de Judá. Qué tremendo, amado hermano. Que Dios nos ayude. Vale la pena honrar a Dios. Puede que aparentemente se tarde, pero llegará el día, hermano, de la recompensa. Llegará el día en que Dios le dirá, tú me has honrado, tú te has guardado,
Tú te has mantenido. Tú has soportado la prueba, tú has resistido los ataques del diablo. Aquí está la bendición para ti, hijo mío. Eso que nunca pasó por tu mente, esa bendición que tú veías como algo inalcanzable, la he reservado para ti, que has estado ahí, que no has sido un creyente muy reconocido en la iglesia, que mucha gente te ha menospreciado, te ha rechazado, pero yo he conocido tu corazón, tú me has honrado. Tú te has mantenido fiel, tú has peleado la buena batalla de la fe, y la bendición que tenía para otros que no me honraron, que no se guardaron, yo la he reservado para ti. Vale la pena honrar a Dios, amado hermano. ¿Que eso demanda un esfuerzo? Claro que sí, pero vale la pena, hermano. No se deje engañar por el enemigo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, te adoramos, Señor.